La grabación ha sido iniciada. Muchas gracias, doctora. Bien, señores y señoras, tengan ante todo muy buenos días. Son exactamente las 9 de la mañana del día lunes 11 de agosto del año 2025. Nos encontramos enlazados por medio del sistema Google Meet, el primer colegiado nacional, constituido por el señor magistrado Romero Uriol, del Carmen Narváez, mi persona, y el doctor Cristian Alfaro. Todo esto con la finalidad de continuar el enjuiciamiento oral número 67, raya 2017, en lo seguido contra don Fernando Ceballos y otros por presunto delito de lavado de activos. Siendo esto así, solicitamos a la señorita representante del Ministerio Público su acreditación al sistema. Doctora Yasmín, buenos días. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todas las partes. En esta ocasión, como representante del Ministerio Público, Aleida Jazmín Guasasquiche Paco, fiscal adjunta del cuarto despacho del equipo especial. Gracias. Doctora Mimei, por la Procuraduría. Buenos días, señores magistrados y con todos los presentes, en representación de la Procuraduría Pública, Midmey Ayala Aparicio. Gracias. Gracias, mi doctora. La doctora Madeleine, por la defensa del señor Ceballos. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Madeleine Reyes Garcelú, por registro local número 44204 y demás datos que ya ahora en el expediente. Gracias. Bien. El doctor Castillo, por los señores Irigoyen Gómez y Águila López, por favor. Buenos días con todos, Luis Castillo Barrocal, con calza y sumocho. Bien. Por Rivas Llosa, el doctor Houston. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Jorge Houston Mesa de la Cruz, con registro del Colegio de Abogados del Callao 8094, defensa del señor Rodrigo Ribayos. Bien. Y defensa de Odebrecht e Ingeniería SAC. Defensa de JJC, contratista general. Buenos días, señor magistrado. Alexandra Vargas Gómez, con CAL 80182. Gracias. Doctora Leira, ¿nos quedamos en qué documental, por favor? Culminamos con el documental número 40 y nos tocaría el 41, señor magistrado. Bien. 41. ¿Y la ubicación física del documento 41, doctora? Sí, señor magistrado. El documento se encuentra en el tomo número 8 del expediente judicial, el PDF 373 al 408, folios 3870 al 3888. Ya, perfecto. Si lo puede presentar, doctora, por favor. Correcto, muchas gracias.
Señor magistrado, ¿me permite por favor unos minutos? Estoy teniendo problemas con la proyección, por favor. Sí, doctora, no hay problema, esperamos. Doctora Carla, ¿nos está escuchando? Sí, señor juez. Buenos Doctora días. Carla, buenos días. Usted es abogada, me parece, de la empresa Odebrecht. JJC. No, JJC, justo junto con la doctora Alexandra, solo que ella se conectó antes porque yo he tenido que salir a una diligencia, pero No, ambas no hay somos problema, abogadas. doctora. Ujú. No hay problema, Sí. doctora. Lo hacía porque aún no se acredita la empresa Odebrecht, que era el doctor Steve Beteta. Gracias, doctora. Ah, no, sí. Ya, doctor Luis. Señor magistrado, muy buenos días. Disculpe la demora. Spitz Beteta, abogado de la empresa Odebrecht. Correcto, doctor. Muchas gracias.
Correcto, señor magistrado. Disculpe un inconveniente que hemos tenido aquí, por favor. No hay ningún problema, doctora. Muchas gracias. Estoy proyectando el documental número 41, correspondiente al oficio número 166-2017-G-OCITRAN, expedido el 5 de mayo del 2017 por el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público OCITRAN, mediante el cual, conforme el numeral 2 de dicho documento y el último párrafo, se remite la resolución de Consejo Directivo número 006-2007-CD-OCITRAN, expedido el 10 de enero del 2017. El mismo que podemos visualizar en el PDF número 375. Dicha resolución de Consejo Directivo se emite cuando el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, quien ocupó dicho cargo de presidente ejecutivo de OCITRAN desde febrero del 2007, se acredita la resolución en las normas y el manual de organización y funciones MOF y reglamentos que estuvieron vigentes al momento del inicio de su gestión. Para ello, procedemos. La presente resolución, en su artículo número 3, aprueba el nuevo manual de organización y funciones de OCITRAN. Dicho manual, en el PDF número 388, contiene, en este caso, las funciones que le corresponden directamente al Consejo Directivo. En el numeral 19 vamos a ver que el Consejo Directivo para ese entonces tenía como función el nombrar y remover al gerente general, mientras que el presidente del Consejo Directivo de OCITRAN, conforme se puede ver en el PDF 392, tenía como función específica
En este caso vamos a resaltar el numeral 2, el numeral 10, el numeral 11 del presente documento. El numeral 2, se entiende que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte tenía como función el ejercer la representación de la institución ante autoridades públicas, instituciones nacionales o del exterior, así como ante entidades privadas. Asimismo, en el numeral 10 tenía como función aprobar los documentos normativos de gestión. Y el numeral número 11 aprobaba propuesta del gerente general la contratación, suspensión y remoción de los gerentes. En este caso, señor magistrado, con el presente documento se demuestra las funciones que tenía el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, así como las funciones que tenía el Consejo Directivo de manera independiente al inicio de su gestión, esto es conforme a la resolución en enero del 2007. Hecho que se vincula con el delito de colusión, el hecho número 1 de la presente acusación. Los demás lo dejamos para los alegatos finales. Correcto, doctora. La doctora Midway, por favor. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, el oficio 166-2017 del 5 de agosto del 2017 que obra en el PDF 373, mediante dicho documento que fue suscrito por el señor Roberto Ramos Murga Rodríguez, gerente general, mediante dicho documento se remite dos tipos de información, señor magistrado. El primero de ellos son los números telefónicos que fueron utilizados por el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte y se precisa en la primera página del oficio que es un RPM con el número 94 53 84 710 registrado con fecha de creación 25 de octubre de 2010. Y el segundo es un BlackBerry 8320 con el número 99 03 50 192. Y la segunda documentación que remite, como ya lo precisó la Fiscalía, es el Manual de Organizaciones y Funciones. Precisar, señor magistrado, que durante el tiempo en el que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte ejerció el cargo de presidente del Consejo Directivo de OCITRAN, estuvieron vigentes dos manuales. El primer manual que fue aprobado mediante resolución de Consejo Directivo 006-2007-CD-OCITRAN y el segundo manual que fue aprobado mediante resolución de Consejo Directivo número 009-2009-CD. Señor magistrado, ahora me voy a centrar en dar lectura a las funciones tanto del Consejo Directivo, de la presidencia de OCITRAN, de la gerencia general y de la gerencia de supervisión. Respecto al primer manual que fue aprobado mediante resolución de Consejo Directivo, resolución que obra en el PDF 175, podemos advertir que de dicha resolución, en el artículo primero, se resuelve mantener la estructura orgánica de OCITRAN, ratificada por resolución de Consejo Directivo número 046-2006-CD-OCITRAN, contenida en el anexo número 1, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. Y el artículo 2 precisa que se aprueba la nueva versión de las funciones básicas de las áreas de OCITRAN, aprobadas por resolución de Consejo Directivo número 046-2006-CD, OCITRAN, contenidas en el anexo 2, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. Y en el artículo 3 dice aprobar el manual de organizaciones y funciones de OCITRAN contenido en el anexo 3, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. Y ya yéndonos, señor magistrado, propiamente a las funciones del Consejo Directivo, nos vamos al PDF 385. Consejo Directivo.
Finalidad. Es el órgano directivo de mayor jerarquía que establece las políticas generales de la institución y ejerce la función normativa y reguladora en el marco establecido en las disposiciones legales. Funciones generales. Aprueba la política general del OSITRAN y los criterios que deben regir sus funciones. 2. Aprueba el plan estratégico y el plan operativo de la institución. 3. Aprueba la memoria anual, el presupuesto institucional y las evaluaciones que establezca la ley de gestión presupuestaria. 4. Aprueba la organización interna del OSITRAN y el manual de organizaciones y funciones. 5. Ejerce la función normativa y reguladora del OSITRAN en el marco de lo establecido en la ley y su reglamento, aprobando normas y tarifas. 6. Emite mandatos de acceso temporal o definitivo. 7. Aprueba las excepciones de procedimientos que establece el reglamento marco de acceso, las bases tipo y contratos tipo a que hace referencia en este reglamento. 8. Aprueba u observa los proyectos de reglamento de acceso y de reglamento de reclamos de la entidad prestadora respectivamente, así como sus modificaciones. 9. Aprueba las bases tipo para la subasta para el acceso a la facilidad esencial. 10. Propone a la Presidencia del Consejo de Ministros la expedición de normas legales que contribuyan al cumplimiento de los fines de la institución. 11. Propone el texto único de procedimientos administrativos a la Presidencia del Consejo de Ministros. Vela por el adecuado funcionamiento del sistema tarifario de la infraestructura. 13. Opina sobre los proyectos de contratos y solicitudes de modificación de contratos de concesión. 14. Interpreta los contratos de concesión cuando sea solicitado por las partes o de oficio. 15. Resuelve en segunda y última instancia los recursos impugnativos que le corresponda conocer de conformidad con lo establecido en la ley y su reglamento y las normas que apruebe. 16. Resuelve las solicitudes de información confidencial por el supuesto de secreto comercial. 17. Aprueba los convenios de carácter interinstitucional que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. Eso, señor magistrado, en cuanto a las funciones del Consejo Directivo, y ahora yéndonos a las funciones propiamente de la presidencia, nos vamos al PDF 392. Presidencia del Consejo de Ministros. Funciones generales. Ejerce la titularidad del pliego presupuestal cumpliendo con todas las obligaciones derivadas de esta función. 2. Ejerce la representación de la institución ante autoridades públicas, instituciones nacionales o del exterior, así como ante entidades privadas. 3. Convoca y preside las sesiones del Consejo Directivo y determina los asuntos a ser incorporados en la agenda. 4. Convoca las sesiones de los consejos de usuarios. 5. Participa moderando las sesiones de los consejos de usuarios y coordina la elaboración del acta de las sesiones. 6. Supervisa a través de la gerencia general la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. 7. Celebra actos, convenios y contratos con entidades públicas nacionales o extranjeras. 8. Aprueba las políticas de administración, personal, finanzas y relaciones institucionales en concordancia con las políticas generales que establezca el Consejo Directivo. 9. Suscribe las resoluciones de conformidad de los acuerdos del Consejo Directivo y a sus funciones que le corresponde. 10. Aprueba los documentos normativos de gestión. 11. Aprueba a propuesta del gerente general la contratación, suspensión y remoción de los gerentes. 12. Adopta medidas de emergencia sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo en el caso de que no sea posible reunir al Consejo directivo para sesionar válidamente, dando a conocer de la adopción de dichas medidas de la sesión más próxima. 13. Otorga los poderes que considere necesarios. 14. Ejerce las demás funciones que le delegue o encargue el Consejo Directivo. 15. Desarrolla e implementa las políticas y estrategias generales de información, comunicación, posicionamiento, atención a usuarios y trámite documentario de OSITRAN. 16. Dirige y coordina las respuestas a los pedidos de información de otras instituciones y las solicitudes de información de carácter público. 17. Supervisa los medios de difusión de la entidad, la administración de la página web y el portal de transparencia de OSITRAN. 18. Informar previamente al Consejo de Usuarios sobre las fijaciones y revisiones de tarifas. Luego, señor magistrado, yéndonos a las funciones de la gerencia general, nos vamos al PDF 397. Gerencia General. Finalidad. Es el órgano encargado de dirigir la marcha eficiente y eficaz de los aspectos operativos y administrativos de la institución, así como del cumplimiento de las políticas establecidas por el Consejo Directivo y la Presidencia.
Funciones generales. Ejerce la representación legal, administrativa y judicial de OCITRAN ante instituciones y organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados. 2. Propone a la presidencia del Consejo Directivo las políticas y estrategias de desarrollo de OCITRAN y cumple con las aprobadas. 3. Dirige la elaboración del plan estratégico, así como de los planes operativos de la institución y del convenio de gestión, si lo hubiere. 4. Realiza la consolidación, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional. 5. Elabora el proyecto de memoria anual y los proyectos de presupuesto institucional y sus modificaciones, así como los estados financieros. 6. Propone a la presidencia la modificación de los documentos normativos de gestión. 7. Propone al Consejo Directivo el texto único de procedimientos administrativos de OCITRAN. 8. Dirige y coordina las acciones de las diferentes áreas a fin de cumplir con los fines y objetivos de la institución. 9. Presenta los documentos de la administración que sustentan la agenda para las sesiones del Consejo Directivo. 10. Propone estudios, normas y acciones técnicas, administrativas y legales para asegurar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de OCITRAN. 11. Aprueba las resoluciones que le corresponde emitir resolviendo los actos administrativos y emite las opiniones que se le soliciten en relación a la ejecución de los contratos de concesión dentro del ámbito de su competencia. 12. Dirige la elaboración de los informes relacionados a las solicitudes de modificación de contratos y de interpretación de los mismos, proyectos de base y contratos de concesión, de fijación de tarifas y de los asuntos que corresponde conocer y o aprobar al Consejo Directivo. 13. Coordina con las instituciones en relación al proceso de nuevas concesiones y somete a la aprobación del Consejo Directivo las opiniones sobre los proyectos de modelos de contratos de concesión. 14. Dirige la elaboración de informes y reportes relacionados a la elaboración de la gestión de las entidades prestadoras y de los mercados relacionados. 15. Observa o no objeta, de ser el caso, los proyectos de contratos de acceso entre las entidades prestadoras y usuarios. 16. Resuelve en primera instancia el proceso administrativo sancionador. 17. Resuelve en segunda instancia el reconocimiento de inversiones y sobre la solicitud de información confidencial, a excepción del secreto comercial. Y 18. Desarrolla la organización e implementa mecanismos de evaluación de la gestión institucional a través de la evaluación periódica de los planes. Luego, yéndonos al siguiente PDF, que es el 399 de esta página, queremos resaltar el 26, que es coordina con las entidades prestadoras para el desarrollo de las concesiones. El 33, que es otorga los poderes que considere necesario para dentro de los límites que le señala el Consejo Directivo y el presidente. Luego la 36, las que le sean encomendadas por el Consejo Directivo, el presidente, o que sean propias de su función. Luego, señor magistrado, nos vamos a las funciones de la gerencia de supervisión propiamente y está en el PDF 407. Gerencia de supervisión. Finalidad. Es el órgano responsable de supervisar la gestión de las entidades prestadoras relacionadas a la explotación de la infraestructura de transporte de uso público, verificando el cumplimiento de los estándares de servicio, el mantenimiento de la infraestructura, así como de las inversiones pactadas en los contratos de concesión. En cuanto a las funciones generales, desarrolla y propone lineamientos de política y de reglamentación para la supervisión de las entidades prestadoras bajo el ámbito de OCITRAN, elabora, propone y ejecuta el plan de supervisión, registro de obligaciones y registro de acciones de supervisión y de los procesos técnicos de supervisión y fiscalización de las entidades prestadoras de acuerdo a los criterios técnicos, reglamentos y normas específicas establecidas. 3. Propone la aprobación u observación de los proyectos de reglamento de acceso de las entidades prestadoras. Y luego ya nos vamos al número 13, que supervisa el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en los contratos de concesión y en las normas aplicables. A la 21, emite opinión técnica en los asuntos que le solicita la gerencia general dentro del ámbito de la infraestructura bajo su competencia, incluyendo los relacionados a la ejecución de contratos de concesión, tales como contratos de fideicomiso, transferencias de acciones, entre otros. Señor magistrado, esas serían todas las funciones, tanto del Consejo Directivo, la Presidencia, Gerencia General y Gerencia de Supervisión de OCITRAN, que queremos resaltar, y como aporte probatorio podemos advertir que fueron esos dos manuales que estuvieron vigentes durante el periodo en el que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte fue
presidente de OCITRAN. Es por ello que se han resaltado las funciones y precisar también que se han resaltado las funciones de la gerencia general y la gerencia de supervisión, que es precisamente las oficinas encargadas de la emisión de los certificados de avance de obra de los tramos 2 y 3 del proyecto de la Interoceánica Sur. Gracias. Bien, vamos entonces con la doctora Madeleine para que haga la réplica de ley. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, es una instrumental larga. Yo no sé si yo podría hacer la presentación para ir poniendo los PDFs. Sí, por favor. Por favor, gracias. La doctora Leida le solicitamos. Ya, gracias, doctora Leida. Correcto, señor magistrado. En principio, señor magistrado, perdón, para iniciar en el PDF 373, que es el oficio con el que inicia, como bien se ha señalado en el punto 2, hay dos manuales, ¿no? El primero, el aprobado mediante resolución del Consejo Directivo 006-2007, publicada el 10 de enero del año 2007, ahí hay un error, dice 2017, pero es 2007. ¿Y por qué resaltamos esto, señor magistrado? Porque esto quiere decir de que este instrumental ya estaba vigente cuando mi patrocinado ingresa, el manual de organización y funciones. Ya estaba dicho cuando mi patrocinado ingresa a OCITRAN, que ingresa en febrero del año 2007, y se mantuvo vigente hasta marzo del año 2009. Con lo cual, siendo que el periodo de imputación sería durante el primer año, 2007-2008, que se habría producido supuestamente los actos de colusión, de cohecho, ¿no? De supuesta relación con Odebrecht, estaba ya vigente un manual que ya venía aprobado por parte, y no había sido aprobado ni modificado por parte de mi patrocinado, sino que ya se encontraba vigente. Eso para empezar. Después, señor magistrado, solamente se ofrece la del año 2007, pese a que el oficio habla de dos manuales, solamente la del año 2007 es la que se nos está presentando. Ahora, yendo al PDF 375, es de resaltar la fecha, 10 de enero del año 2007, y está la firma que es aprobado por el presidente Alejandro Chang Chiang, ¿no? Una administración anterior. En el PDF 378, donde aparecen las funciones básicas del Consejo Directivo de la Presidencia, dice es el órgano directivo de mayor jerarquía que establece políticas generales de la institución y ejerce la función normativa y reguladora en el marco establecido en las disposiciones legales. Esto es, el Consejo Directivo es un ente de políticas generales, de guía de administración, no es de campo. Como sí se señala acá, ¿no? ¿Qué es la gerencia general? Es el órgano encargado de dirigir la marcha eficiente y eficaz de los aspectos operativos y administrativos de la institución, así como el cumplimiento de las políticas establecidas por el Consejo Directivo y la Presidencia. Y tenemos también la gerencia de supervisión. La gerencia de supervisión, en el PDF 379, es el órgano responsable de supervisar la gestión de las entidades prestadoras relacionadas a la explotación de la infraestructura de transporte a uso público, verificando el cumplimiento de los estándares de servicios, el mantenimiento de la infraestructura, así como las inversiones pactadas en los contratos de concesión. Asimismo, supervisa el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, a excepción de las relacionadas al pago de retribución. Es importante dar lectura a esto, señor magistrado, en tanto que la acusación está dirigida justamente al aceleramiento de la emisión de los CAOs, y para ello es indispensable conocer, pues, cuáles serán las funciones y competencias de cada área. Como se ha señalado aquí, la presidencia del Consejo Directivo no está relacionado con actividades operativas, como sí lo está la gerencia general y la gerencia de supervisión. Ahora, yendo al PDF
85, tenemos, señor magistrado, las funciones del Consejo Directivo, que ya las ha leído el Ministerio Público, pero aquí quiero resaltar lo siguiente. Primero, que no están ordenadas, señor magistrado. Tenemos acá un problema de orden. Las funciones del Consejo Directivo aparecen en el PDF 385, de ahí salta al 388, luego al 391, 392 y 396. Lamentablemente, aquí abajito que aparece la página, acá todavía se nota el 7, pero ya en la siguiente se ha borrado y entonces está en desorden. Pero ¿qué es lo que queremos resaltar? El punto número 4 dentro de las funciones del Consejo Directivo aprueba la organización interna de OSITRAN y el manual de organización de funciones, que como ya lo dijimos, ha sido aprobado antes de que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte ejerza funciones. Luego, en el número 19, es el Consejo Directivo y no el presidente del Consejo Directivo, como se leyó anteriormente, es el Consejo Directivo el que nombra y remueve al gerente general y que delega funciones en el presidente o en la gerencia general, el Consejo Directivo. Y esto, señor magistrado, es importante resaltar porque se ha señalado acá que parte de la imputación es que mi patrocinado habría nombrado al gerente general, cuando en realidad quien lo nombra es el Consejo Directivo. Ya ha venido ya ante el plenario el señor Escudero a señalar que efectivamente el Consejo Directivo lo nombró y él se quedó en el cargo durante el año 2007 y 2008. Por lo tanto, que es justamente la época de imputación de la supuesta colusión, cohecho, pacto, y por lo tanto descarta que mi patrocinado haya tenido algún tipo de intervención en el nombramiento directo del señor Escudero. Quien lo nombra es el Consejo Directivo. La norma aceptada o publicada antes de que mi patrocinado ingrese a OSITRAN, así lo señalaba y así se hizo, descartando por lo tanto esta imputación por parte del Ministerio Público. Luego pasamos al PDF 391, que establece la finalidad de la presidencia del Consejo Directivo. La presidencia ejerce funciones de dirección a través de la gerencia general. Representa a la institución ante entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras. Esto es una finalidad de dirección propiamente dicha. Y en cuanto a sus funciones de la presidencia del Consejo Directivo, todas son de carácter administrativo, señor magistrado, como ya se ha leído. Ejerce ¿qué? Titularidad del pliego presupuestal. Convoca y preside las sesiones del Consejo Directivo. Supervisa a través de la Gerencia General la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. Aprueba propuestas del gerente, a propuesta del gerente general, la contratación, suspensión y remoción de gerentes. Y ejerce demás funciones que le delegue el Consejo Directivo. ¿Qué es lo que no encontramos, señor magistrado, dentro de estas funciones que ya se han leído en su totalidad? No encontramos ninguna función que esté vinculada a la emisión de los CAOs. No encontramos funciones que estén vinculadas a que el presidente del Consejo Directivo tenga alguna injerencia sobre el aceleramiento, que es la imputación, de la emisión de los CAOs. Luego pasamos al PDF 396, ¿no? Y habla de su organización interna y también acá señala que está conformada por el presidente del Consejo Directivo y personal de apoyo. Nuevamente, nadie de la presidencia del Consejo Directivo está vinculada a funciones operativas o a la emisión de los CAOs. Luego, señor magistrado, pasamos al PDF 397 que nos habla ya de la gerencia general, que es quien tiene aspectos operativos y administrativos dentro de OSITRAN. Se aprecian las funciones del gerente general, que también ya se han leído, señor magistrado, y lo importante aquí, señor magistrado, es que como han venido a declarar el gerente general, el señor Escudero Mesa, no ha tenido ninguna injerencia de parte de mi patrocinado y él es quien tenía pues la función operativa dentro
de Ocitran. ¿Qué PDF es eso del último? Este es PDF 398, que tiene las funciones de la Gerencia General. Luego, señor magistrado, pasamos al PDF 405, que nos habla de la gerencia de regulación. La finalidad de la gerencia de regulación, dice, es el órgano responsable del seguimiento y monitoreo del comportamiento del mercado del ámbito de Ocitran nacional e internacional, de evaluar el efecto de la regulación y sus incentivos en la eficiencia de los servicios y de proponer el marco normativo regulatorio de la explotación de la infraestructura a cargo de las entidades prestadoras. Asimismo, se encarga del diseño y aplicación del sistema tarifario y de opinar sobre proyectos de contratos de concesión y modificación de estos, participa en los proyectos nuevos de contratos de concesión. Funciones generales, propone líneas de políticas, normas y criterios. En el ejercicio de funciones de regulación de Ocitran, propone la fijación de revisión o desregulación de tarifas de oficio o a pedido de las entidades, entre otras funciones. Esto, señor magistrado, para señalar que dentro de esta funciones, 12 funciones que establece este MOF, no aparece ninguna función que tenga relación con la emisión de los CAOs. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque también parte de lo que se ha señalado dentro de la imputación radica en la renuncia del gerente de regulación, el señor Gonzalo Ruiz, quien también ha venido al plenario. Sin embargo, conforme se puede apreciar acá, la gerencia de regulación no guarda relación con la emisión de los CAOs, porque tiene otro tipo de funciones y es responsable del seguimiento y monitoreo del comportamiento del mercado del ámbito de Ocitran nacional e internacional. Luego, señor magistrado, pasamos al PDF 407, que establece la gerencia de supervisión. Y aquí sí queda claro, dentro de las funciones de la gerencia de supervisión, la finalidad, que es el órgano responsable de supervisar la gestión de las entidades prestadoras relacionadas a la explotación de la infraestructura, del transporte, de uso público, verificando el cumplimiento de los estándares de servicio, el mantenimiento de la infraestructura, así como de las inversiones pactadas en los contratos de concesión. Asimismo, supervisa el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, a excepción de las relacionadas con el pago de tributación. Es el órgano instructor de procesos administrativos sancionadores. Dentro de sus funciones, también, señor magistrado, la función 1 desarrolla y propone lineamientos de política y de reglamentación para la supervisión de las entidades prestadoras bajo el ámbito de Ocitran. Elabora, propone y ejecuta el plan de supervisión, registro de obligaciones y el registro de acciones de supervisión y de los procesos técnicos de supervisión y fiscalización de las entidades prestadoras de acuerdo a los criterios técnicos, reglamentos y normas específicas establecidas. En el PDF 408, la función 14 supervisa la ejecución de las inversiones en infraestructura a cargo de entidades prestadoras, reconociendo las inversiones de ser el caso, y opina sobre los expedientes técnicos de obras de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión o a lo dispuesto en las normas aplicables. Y 21, emite opinión técnica en los asuntos que le solicite la Gerencia General dentro del ámbito de infraestructura bajo su competencia, incluyendo los relacionados a la ejecución de contratos de concesión, tales como contratos de fideicomiso, transferencia, acciones, entre otros. Por lo tanto, de esta gerencia, señor magistrado, de sus funciones, se puede apreciar que eran ellos los directamente encargados de la elaboración de los CAOs y de emitir todas las propuestas y señalamientos para la emisión de estos CAOs. Y ningún gerente de supervisión está vinculado a este caso ni a esta imputación, ni está siendo procesado dentro de este proceso. En conclusión, señor magistrado, conforme a este instrumental, se acredita que mi patrocinado no está vinculado funcionalmente a la emisión de los CAOs, ni tiene la capacidad de poder realizar algún tipo de injerencia respecto a la emisión o aceleramiento, que es la imputación de los mismos. Eso es todo. Gracias. A ver, doctora, si como la información ha sido abundante,
Ya sé. O sea, según usted, el responsable por reglamento para emitir los CAO sería la gerencia de supervisión. Correcto, señor magistrado. Eran los encargados de supervisar justamente que se cumplan con los requisitos para la emisión de los CAOs, porque sabemos que quien firma los CAOs era el gerente de supervisión y el gerente general. Y eso ya lo han venido a declarar en el plenario. Correcto. Si no hay otro letrado que quiera intervenir, entonces invitaremos a la otra Yasmín que nos presente la siguiente documento. Correcto, señor magistrado. Voy a proceder con presentar el documento. Sería la 42, ¿verdad, doctora? Sí, señor magistrado. Decreto Supremo 46/2007. Sí, señor magistrado. PDF 409 al 413 del tomo 8 a folios 3889 al 3892. El documento corresponde al informe número D0000231-2019-PCM-AC, emitido el 22 de noviembre del 2019 por la Presidencia del Consejo de Ministros, exactamente por la supervisora de archivo central, Lisbeth González Valverde, mediante el cual se adjunta al presente documento el Decreto Supremo 046-2007 de fecha 25 de mayo del 2007, el mismo que se puede ver en el PDF 411. Así es. El Decreto Supremo 046-2007-PCM es el Decreto Supremo que aprueba modificaciones a los reglamentos generales de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. Este fue emitido el 25 de mayo del 2007 por el presidente constitucional de la República, el señor Alan García Pérez, y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez. Tal como se puede apreciar en el PDF. El 25 de mayo, ¿dijo de qué año? Del 2007, señor magistrado. Correcto, continúe, por favor. Vamos a poder ver en el presente Decreto Supremo, en su artículo número 3, que se realizan modificaciones, en este caso, al artículo 56 del Reglamento General de los CITRAM. Dicho artículo número 3 indica: modifíquese el literal G del artículo 56 del Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, aprobado por Decreto Supremo 044-2006-PCM, en los términos siguientes. Artículo 56. El presidente de los CITRAM. Corresponde al presidente de los CITRAM, en su literal G, nombrar y remover al gerente general, así como aprobar a propuesta de la contratación de los gerentes, su promoción, suspensión y remoción, informando de dichas acciones al Consejo Directivo. Respecto a este documento, señor magistrado, se demuestra que a los 3 meses de haber ocupado el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte el cargo de presidente ejecutivo de OCITRAM, se realizó una modificación importante en su reglamento de OCITRAM, otorgando en este caso la facultad y el amplio poder para poder remover y contratar tanto al gerente general como a los demás gerentes. El presente documento va relacionado con el hecho número 1, el delito de colusión, teniendo en cuenta que tiene la potestad de remover al gerente general y gerente de supervisión, quienes en este caso eran los encargados de suscribir los CAOs certificados de avance de obra. Gracias. Para precisar eso de ahí. Sí. Ya. Según la acusación fiscal, el señor Ceballos Ugarte, aprovechando esta modificatoria, había removido gerentes y había puesto a gente de su entorno, ¿no? ¿Sí? Algo así. Ya. Sí. Ya.
¿Quién era el gerente general y a quién puso, por favor? Tómese su tiempo, doctoras, porque ese dato para nosotros es preciso. ¿Ya? Correcto, señor magistrado. Según la acusación, ¿ya? Según la acusación fiscal, por favor. ¿O sabe qué, doctora? La vamos a dejar, en la próxima sesión me trae esa información. ¿Ya? De la gerencia general, también del órgano de supervisión, porque la doctora Madeleine nos está indicando quiénes serían los encargados de emitir los cargos, ¿no? Bien, entonces, señores, esa es una audiencia muy importante. Ustedes saben que cuando se trata de delitos funcionariales, obviamente esto tiene que ir aparejado a su reglamento interno, ¿no? Entonces, la próxima sesión va a ser para el día 21 de agosto, ¿no, doctora Jessica? Sí, doctor. Sí, de 8 a 9 de la mañana, 1 hora. 21 de agosto de este año, utilizando el mismo link, doctores, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Bien. Doctora Leira, ¿algún reparo? ¿Estamos bien? Conforme, señor magistrado. La doctora Migbe, Sí, conforme, señor magistrado. la doctora Madeleine. Conforme, señor magistrado. Bien, a los demás señores abogados les agradecemos. Sabemos de que básicamente por el señor Ceballos, por esta situación le agradecemos. Y un poco de paciencia, ¿ya? Bien. Siendo entonces las 9:51, se va a cerrar la sesión. Tengan todos muy buenos días. Nos vemos. Cuídense. Buenos días.